Señor les bendiga. Ya estamos por acá listas para compartir, seguir compartiendo con ustedes parte de mis devocionales sobre las emociones. Hemos podido estudiar, hemos podido ver según las escrituras cómo podemos entonces nosotros controlar estas emociones que son naturales en nosotros, que el Señor nos creó con ellas, que se revelan en nuestra vida en diferentes circunstancias, pero que si no podemos controlarlas, si no aprendemos cómo, podemos cometer grandes errores en nuestra vida, podemos traer devastadoras consecuencias, no solamente a nosotros, sino también a aquellos cercanos, a aquellos que nos rodean, o a aquellos que están interviniendo en esta emoción. Recordemos que nosotros, la Biblia nos manda a cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida, pero también la misma Biblia nos dice que no debemos confiarnos en nuestro corazón porque es engañoso. Entonces, ¿de dónde vienen las emociones? Nuestro corazón vienen de las cosas que sentimos, que nos hacen sentir algunas personas, y se afianzan con pensamientos, con estilos de vida, con formas de concebir una situación o un momento, o las reacciones cómo concibo las reacciones de otra persona, mis reacciones, y termina expresándose en una acción física que puede ocasionar mucho daño, no solamente a mi persona, sino también a aquellos que están involucrados o que están a mi alrededor. Hoy vamos a ver una emoción bastante interesante, sobre todo a nivel espiritual, porque se trata de la culpa. Muchas veces nosotros llegamos al Evangelio, hemos aceptado que el Señor Jesucristo nos ha salvado, que Él nos ha redimido de nuestros pecados, que Él nos ha limpiado de toda maldad, pero vivimos todavía como que fuéramos culpables. Vivimos, primero puede ser, algunas personas se entregan a seguir haciendo lo malo porque piensan que es imposible salir de ese círculo vicioso del cual Dios mismo nos puede rescatar. También uno se cuestiona mucho, pero ahora hice esto, se supone que yo soy salva, se supone que el Señor me ha redimido de mis pecados, de toda maldad, y ahora otra vez estoy en esto. Entonces vivimos constantemente como que en un sentimiento de culpa. Entonces hoy vamos a ver, mediante las escrituras, como hemos hecho con todas estas emociones, qué nos dice el Señor acerca de la culpa y cómo podemos entonces luchar o controlarla en nuestra vida. Recordemos que nuestra mente, que nuestro conocimiento, que lo que nosotros conocemos, que lo que nosotros decidamos obedecer, eso es lo que va a regir nuestra vida. Si nosotros hemos creído en el Señor, que Él nos ha salvado, que Él nos ha redimido, esa verdad va a regir entonces nuestra vida. Entonces yo creo que debemos estar seguros de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, porque Él es firme en lo que ha hecho y en mantenerse allí. No es como nosotros, claro, para nosotros a veces es difícil, ¿no? Creer que una persona no puede ser inconstante, porque nosotros somos así, porque todos los seres humanos somos así, pero Dios no es así. Dios determina algo, Dios proclama algo, Dios promete algo, y eso permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros debemos entonces tener en cuenta en esta mañana. Vamos a estar viendo el versículo de Efesios 1, verso 7, y también voy a comentarles del verso 8. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En Nueva Versión Internacional dice: en Él
tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Vamos a centrarnos primeramente en este versículo número 7. Dice, en Él. ¿En quién? ¿En quién? En Jesús. ¿En quién tenemos redención? En Jesús. El apóstol Pablo viene hablando acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Viene hablando de cómo Dios nos ha escogido. Viene hablando de que hemos sido adoptados, de que hemos sido escogidos por Él para la alabanza de su gloria. Y entonces entra este versículo que dice, en Él tenemos la redención, mediante su sangre. Redención. ¿Qué es redención? Es aquello que Cristo realizó por nuestros delitos. Es aquello que nosotros no hubiésemos podido hacer. Somos incapaces de redimirnos a nosotros mismos. Por eso Cristo vino y lo hizo. ¿Cuál fue el instrumento de Cristo? Su sangre, que dice mediante su sangre. Este fue el instrumento que utilizó. Vaya instrumento, ¿no? Es decir, no es un instrumento cualquiera. Primeramente porque es la sangre de Dios. Segundo, porque es una sangre perfecta. Y tercero, porque tiene el poder. Ese instrumento tiene el poder para seguir haciendo en este tiempo lo que hizo hace un montón de años atrás. El perdón de nuestros pecados. En Él tenemos redención y también tenemos perdón. Perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas. Perdón de nuestros pecados. El perdón es esa aplicación a nuestros delitos de lo que Cristo realizó. Es decir, tenemos lo que Cristo hizo, tenemos el instrumento mediante el cual Cristo hizo lo que hizo, y tenemos el resultado, la aplicación, que es el perdón de nuestros pecados. Nosotros no hacemos nada en toda esta ecuación. Realmente eso es algo que nosotros debemos estar conscientes. Nosotros no hacemos nada en esta ecuación de la salvación. Dice, conforme a las riquezas de la gracia. Nuestro Dios nos proveyó todas estas cosas que acabo de mencionarles, conforme a las riquezas de su gracia. Es decir, todo lo que nosotros hemos recibido de Dios es de gracia, es un regalo inmerecido. Es porque Él lo hizo abundar y llegar hasta nosotros, como dice en el versículo 8. Él hizo que abundara de tal forma que llegó hasta nosotros su redención y su perdón. Porque su gracia es inmerecida. Nosotros no merecíamos nada de lo que tenemos ahora en Cristo Jesús. Pero Dios no se limitó. Dios es así. Él nos da abundantemente de lo que Él tiene. Entonces, ¿por qué este pasaje para ver lo de la culpa? Bueno, amigos, porque debemos estar conscientes de quién hizo algo y de qué nos otorgó eso que Él hizo. Y esto nos va a ayudar a combatir la culpa, que muchas veces nos llevan a hacer cosas en contra de la santidad que el mismo Señor demanda de nosotros. 3 puntos resumidos de este pasaje. Primero, el pago del rescate mediante la sangre de Cristo. Segundo, la eliminación de la maldición de la ley. Y tercero, la liberación del pecado y la libertad en la gracia. Esas cosas es lo que tenemos mediante Cristo Jesús. Es decir, estas cosas Cristo las ha hecho por nosotros y para nosotros. ¿Hay algo que nosotros realmente podamos hacer para recibir el perdón de nuestros pecados? No hay nada. Ayer escuchaba una hermana y decía, eso debe traer paz a nuestra vida, que no hay algo que yo pueda hacer para que Cristo me ame más, y tampoco hay algo que yo pueda hacer para que Él me ame menos. Él me ama, Él me redime, Él me ha perdonado, y eso es suficiente porque Él lo ha hecho. No tengo yo que venir a tratar de hacer algo.
Y esto es lo que a veces genera en nosotros un sentimiento de culpa, que a veces reconocemos que somos incapaces de hacer algo por el Señor, pero no lo reconocemos y lo tomamos para rendirnos a Él, para aceptar su gracia, sino que lo reconocemos para frustrarnos, para culparnos. Y Cristo ha quitado de nosotros toda culpa, porque Él la ha cargado mediante el sacrificio en la cruz por medio de su sangre. Hay muchos tipos de culpa, pero como le decía al inicio, este estudio va más relacionado a la culpa espiritual, al hecho de que muchas veces nos vemos luchando con nuestros pecados, pero caemos una y otra vez, y sentimos que entonces nosotros no podemos hacer nada. Y es que realmente no podemos hacer nada. Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Debemos rendirnos a Él. ¿Qué debemos reconocer cuando tengamos este sentimiento de culpa o para luchar contra este sentimiento de culpa? Vamos a nuestras Biblias. Vamos a buscar el Salmo 69, 5. Dice: oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. No te puedo esconder mis transgresiones. El salmista David, hablando en una oración al Señor, reconociendo que no podemos ocultar nada a Dios. Primero, anota, debemos reconocer que Dios conoce nuestros pecados y que no podemos ocultar nada a Él. Nosotros no sorprendemos a Dios con nuestros pecados, porque Él ya los conoce. Él ya los conoce y nos ha perdonado si realmente hemos rendido nuestra vida, nuestro corazón a Él. Segundo, vamos a buscar también el Salmo 103, 12. Dice así: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Amén. ¡Wow! Esto debe reconfortarnos en medio de nuestros sentimientos de culpa. Podemos rescatar que debemos reconocer que Dios quita el pecado de nosotros al arrepentirnos y lo echa muy lejos. Otra porción de la Biblia dice: no me acuerdo más de ellos. Es decir, no lo traigo a memoria cada vez que pecas, porque el Señor extiende su perdón cuando realmente nos arrepentimos. Dios quita el pecado de nosotros cuando nos arrepentimos. Esto del arrepentimiento, para hacer un pequeñito paréntesis acá, no tiene que ver solamente con el hecho en el que confesaste a Cristo como tu Señor, te diste cuenta, fuiste iluminada y te diste cuenta: oye, soy pecadora y me arrepentí y listo. Ya no tengo más nada de qué arrepentirme. No se trata de eso. Se trata de que cada vez que nosotros realmente hacemos algo que va en contra de la voluntad del Señor, caemos en nuestras debilidades humanas, nosotros nos arrepentimos. El arrepentimiento debe ser un estilo de vida, así como la adoración. Es parte de la adoración. Un estilo de vida. En nuestra vida siempre tenemos algo de qué arrepentirnos. Aunque el Señor nos ha perdonado nuestro mayor pecado, que es haber estado separados de Él, Él diariamente nos perdona aquellas cosas que nos pueden ir alejando poco a poco de Él si no nos arrepentimos. El arrepentimiento lucha contra la culpa, la desvanece. ¿Por qué? Porque un verdadero arrepentimiento nos va a hacer cambiar de dirección. Y el Señor reconoce eso en nuestra vida. Y entonces la culpa se disipa por medio de ese arrepentimiento y de la fe en el Señor. Otro versículo que vamos a revisar es Isaías 1:18. Y dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Pues quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. El Señor limpia nuestro corazón del pecado, dejándolo tan blanco, tan puro, que a veces nos sorprende
realmente a nosotros mismos. Entonces, esto debería hacernos luchar contra este sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que Dios limpia nuestro corazón, que realmente lo ha limpiado, aunque a veces sintamos que está muy sucio, porque no se trata de ser pura, de ser santa en mis fuerzas, se trata en esa redención y en ese perdón que Dios, que Jesús nos otorgó por medio de su gracia. Y eso realmente debe disipar nuestro sentimiento de culpa. También vamos a ver en Hebreos 10, del 22 al 23, dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Quién hizo la promesa? ¿Nosotros? No. Cristo hizo la promesa de liberarnos, de perdonarnos. Él hizo esa promesa y Él es fiel en cumplirla. Debemos acercarnos. Debemos hacerlo con un corazón sincero. Debemos hacerlo teniendo fe, con seguridad de nuestra fe en el Dios que hemos creído. Y debemos interiormente purificados de una conciencia culpable. Es decir, debemos interiormente decirnos: Cristo Jesús me ha redimido por medio de su sangre, conforme a su gracia. Esto es lo que me hace acepto delante de Él. Y exteriormente lavado con agua pura. Es decir, mostramos acciones que realmente muestren lo que en nuestra conciencia, lo que en nosotros domina, que es que mediante la fe se obró la redención y se obra el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo luchamos con la culpa? Reconociendo estas cosas, que el Señor hace estas cosas en nosotros. Esto nos va a ayudar a luchar, a mitigar, a vencer estos sentimientos de culpa en nuestro ser. Por último, quiero comentarles por acá una frase que colocaba, y es que la culpa es un estado de aquel que piensa que hay algo más que él puede hacer para el perdón. ¿Estás tú aceptando hoy la gracia que el Señor ha otorgado a tu vida? Pues entonces lucha contra este sentimiento de culpa. Lucha contra este estado. Porque la culpa solamente nos hace pensar que nosotros podemos ser capaces de hacer algo. Y no, nosotros no podemos. Estamos incapacitados realmente para poder hacer algo, para obtener el perdón. Así que confiemos en el Señor, que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos ha redimido, que Él pagó el precio, que Él Él eliminó esa maldición de la ley y que Él nos ha liberado del pecado y nos ha dado libertad en su gracia. Estas cosas traen paz a nuestra vida y luchan, disipan la culpa. Así que nos vemos. Bye.